Bienvenidos a esta charla que se integra dentro del primer Congreso Internacional de Estudios Literarios y que se denomina Propuesta Didáctica Gamificada para la Enseñanza de Literatura y de Destrezas en las Aulas de Lengua Inglesa. Mi nombre es Miriam Soledad y precisamente en esta charla lo que quiero es acercarles la gamificación como punto de partida, como una estrategia pedagógica para mejorar la didáctica de la literatura, promover el fomento de la lectura y el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa a través de la educación, de la gamificación educativa. Para la creación y el diseño de esta propuesta didáctica he tenido en cuenta pues, una serie de conceptos que hacen referencia a la gamificación, que les vamos a mencionar en esta breve charla. He tenido muy claros los objetivos que perseguía a la hora de involucrar los contenidos, los saberes transversales y sobre todo pues de realizar de la lectura una experiencia inmersiva. A través de la revisión bibliográfica he sentado las bases pues, de los aspectos más fundamentales de esta gamificación y he tenido en cuenta pues, que el objeto de estudio, el diseño de esta propuesta didáctica fuera aplicable para alumnos de inglés de tercero de la ESO y la temporización pues, se daba a inicio del curso. También hay una serie de recursos que propongo en esta propuesta en base a las necesidades, estos objetivos de partida que teníamos. La narrativa, hablaremos de los elementos, la evaluación y unas conclusiones finales. Bueno, cuando hablamos de gamificación, hay alguna serie de términos que son confusos, que se mezclan, como el aprendizaje basado en juegos o los serious games, que son, digamos, juegos que conocemos, pero adaptados con un propósito educativo, ¿no? También tenemos el game thinking que promulga Amy Jo Kim, que tiene que ver con lanzar hipótesis, empatizar, diseñar, jugar y testar ese juego que hemos diseñado previamente, ¿no? Pero este concepto de gamificación no es algo nuevo, sino que ya se remonta al tiempo de los jesuitas con unas cartillas que hacían ellos, y hay multitud de definiciones, pero una de las más acertadas es la que promulga Karl Kapp, en la que dice que la gamificación es implementar el uso de la mecánica del juego, la estética del mismo y el pensamiento del juego para involucrar a la gente, motivar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. Hay un profesor de la Universidad de Granada, Isaac Pérez, que es vamos, un erudito en la materia y que habla del término gamificación, es aplicar, aprovechar ese, el potencial de la gamificación, pero aplicado a un entorno que ya no es ajeno al estudiante, sino, por ejemplo, a través de la estética, de las historias, de los hilos de la narrativa de cómics, videojuegos, intentar eso, plasmarlo para nuestro diseño, ¿no? ¿Qué impacto tiene la gamificación? Bueno, pues para muchos autores, sin duda, puede motivar a los alumnos, les ayuda a involucrarse, les ayuda a promover iniciativas, mejora la resolución de los problemas. Y tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de gamificación, tenemos una serie de elementos, como son las dinámicas, las mecánicas, los componentes, la estética y la narrativa. Cuando hablamos de dinámicas, son aquellos aspectos y valores que influyen en la percepción del alumno que tiene de esa actividad, ¿no? Va a ser, digamos, un poco lo que hace que esa experiencia se convierta en algo lúdico. Cuando hablamos de dinámicas, pues hay diferentes tipos de dinámicas. Dinámicas de carácter de recompensa, en la que el alumno recibe pues, un aliciente, ¿no? Que puede ser externo, por ejemplo. El estatus, y va subiendo de estatus a lo largo de la realización del camino del juego. La autoexpresión a lo mejor sirve para que un alumno pueda, un alumno tímido pueda expresarse, incluso pues favorece también dinámicas de colaboración, de autonomía, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de mecánicas, hablamos de las reglas que vamos a diseñar para el juego, lo que hacen que parezca un juego. Puede ser a través de colecciones. ¿Colecciones de qué tipo? Pues colecciones de cartas que vamos a premiar
a los alumnos, por ejemplo, colecciones en una especie de portfolio de insignias que van a ir recopilando a través de la conclusión de cada uno de las misiones, cada vez que suban o experimenten niveles, clasificaciones, feedback. Entonces, todo esto conforma parte de las mecánicas. Dentro de los componentes, pues tenemos los avatares que podemos crear a través de diferentes páginas, ya sea de forma manual o forma digital, pues por ejemplo, como Funko, como Bitmoji, como el propio Canva, que vaya desbloqueando. Luego la estética también es otro elemento muy importante que tiene que ver con los personajes, con la interfaz y que está íntimamente relacionado con la narrativa, ¿no? Entonces, todos estos puntos deben sumar pues, para que la experiencia merezca la pena. En este caso, yo me planteaba, habiendo realizado esta revisión bibliográfica, cómo poder aplicar este juego de la gamificación, no este juego, sino el aspecto de la gamificación a una clase de literatura de lengua inglesa. Bueno, pues teniendo en cuenta que muchas veces leer un libro en inglés para los alumnos se torna algo difícil, me dije, ¿por qué no aplicar esto, ¿no? Y cuando realizamos una gamificación hay que hacer una hoja de ruta en la que tengamos las necesidades, los objetivos, la narrativa, los personajes, el mundo, la estética, las herramientas que vamos a utilizar, los elementos y cómo lo tenemos estructurado. Perdón. Bueno, pues para un curso de tercero de la ESO, de 35 estudiantes, la asignatura de inglés en la que pueden estar implicadas otras asignaturas, podemos extender la gamificación al resto del instituto y la temporalización para el inicio de curso. ¿Qué objetivos? Pues eso, involucrar, motivar al alumnado que se realizara la lectura de forma inmersiva. Y la narrativa de esta gamificación que propongo es los alumnos de tercero se supone que han hecho una excursión a Londres, toman algo en mal estado y el día que iban a volver a su país de origen, al día siguiente el alumno se da cuenta que ha viajado en el tiempo, pero además se da cuenta, bueno, que hay un pergamino encima de su cama en el que la reina Isabel I de la época de Shakespeare, pues le pide ayuda porque necesita un detective, ya que Shakespeare ha desaparecido, pero además la obra que pretendía que los alumnos leyeran era Hamlet. Los personajes del libro se han escapado y están armando tropelías por Londres. Entonces, digamos que en todo ese camino del héroe que tiene que realizar el alumno, su trabajo está en digamos, recuperar esos personajes que se han escapado por Londres a través de bueno, un trabajo en cada uno de los niveles en los que está estructurado el mapa. Y al final todo ello, digamos que la evaluación, la comple- el completo de la lectura, cómo se va a evaluar esta experiencia lectora, va a ser con la entrega de una colección de insignias que ha ido recabando a lo largo de los niveles y con la realización de un juego de rol sobre esos personajes y esa historia. El mundo y la estética, bueno, pues la época de la reina Isabel, con los diferentes estratos sociales, los diferentes digamos, edificios, los personajes, claro está, pues el propio alumno, el avatar que creará también para sí mismo, Shakespeare, la reina Isabel, herramientas, bueno, pues dentro de las herramientas que he utilizado, la página Wix para alojar el proyecto entero, Canva para crear la narrativa del proyecto, para la creación de recursos, como la edición de vídeos, el diseño de las insignias que veremos, para la voz de los vídeos que he incluido, he utilizado Heigen. Para el diseño de personajes, Canva, Leonardo AI, también para, bueno, pues, para el hecho de entornos, mapas Incarnate y luego pues y en cada uno de los niveles tenían diferentes pruebas, diferentes tareas, por ejemplo, quizzes o Kahoot o Socrative con vídeos, formularios, incluso breakouts que también, ¿no? Las dinámicas dentro de los elementos que componen esta gamificación, bueno, pues de tipo directo, de agrupación, a ir superando niveles, adquirir personajes, conexión, recompensa, estatus, de tipo también cooperativo en la realización final del último juego.
Las mecánicas, como he comentado, se trata bueno, de rescatar a Shakespeare, de encerrar a los personajes dentro de un juego que ellos van a crear. Pero todos estos niveles, que por cierto son 7 niveles en total, en introducción, el final, y 5 niveles intermedios que se corresponderían con cada uno de los actos de la obra de Hamlet, em, bueno, pues van a estar repartidos por un mapa de Londres de la época de 1600, ¿no? Cada vez que va superando niveles, va a recibir insignias y va a recibir cartas de personajes que desbloquean logros, ya sea, pues, por ejemplo, para incluso comprar unos minutos de recreo o una ayuda extra de un compañero. Los componentes, bueno, pues hemos mencionado componentes como el avatar del alumno, vídeos especialmente creados ad hoc para la gamificación, puntos de experiencia, los testimonios que hemos dicho, insignias, ¿de acuerdo? Y la evaluación, como habíamos dicho, completar estas pruebas. Esta sería la página que he diseñado. Por ejemplo, este es dentro de la introducción, una de las misiones que forman parte de cada uno de los niveles, pues sería el vídeo de la reina Isabel pidiendo ayuda al alumno, perdón, al chico, a la chica, para que le ayude a descubrir, a rescatar a Shakespeare. Este sería el mapa a través que he creado con Incarnate, a través del cual se va a mover el alumno y va a ir superando los distintos niveles y las distintas misiones. Asimismo, en cada uno de los niveles, bueno, pues obtendría una, una insignia que pegaría en una especie de portfolio con forma de pergamino. Y dentro de cada una de las misiones, pues también le otorgaría unas insignias, ¿no? Entonces, todo apunta a que la experiencia lectora esté inmersa en algo divertido, algo vivencial, algo que es un juego sin ser, ¿de acuerdo? ¿Qué conclusiones extraen de esta propuesta didáctica? Pues que se fomentan las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la comunicación, el altruismo, que es algo que muchas veces no tenemos en cuenta y es muy importante. Se mejora múltiples destrezas, tanto la escrita, la comunicación, el espíritu crítico, la resolución de problemas, la creatividad. em, y es, bueno, pues un aspecto a tener en cuenta, ¿no? Gracias. Para cualquier duda, pueden dejar sus preguntas.